Andrés Herrera estaba en el coche, el viejo taxi crujía por todos sus tornillos. En el espejo retrovisor destellaban los faros de otro vehículo, su propio coche, que 3 imbéciles borrachos habían robado directamente del aparcamiento del centro comercial. Los muy canallas piensan que me voy a rendir así como así, pasó por su mente cuando giró bruscamente hacia un callejón, intentando cortarles el paso hacia la salida de la autopista. 30 años había trabajado como un condenado. Enseñaba física en un instituto técnico por una miseria, se las arreglaba por las tardes con ese cacharro, reparaba los fines de semana televisores y lavadoras ajenos. Había ahorrado para cada pieza de aquel coche. Y ahora algunos desalmados habían decidido que podían simplemente coger y robar el fruto de su trabajo. Los ladrones intentaron pasar en rojo, pero Andrés ya los esperaba allí. El taxista bloqueó la salida, Andrés saltó del taxi y se dirigió hacia el que estaba al volante de su automóvil. «Sal, cabrón», bramó, apretando los puños. Del coche se apearon 3 tipos. Jóvenes, musculosos, apestando a alcohol y colonia barata. El que conducía sonrió con desprecio. «Abuelo, vete a casa a dormir. El cochecito ahora es nuestro». Andrés no se molestó en hablar. El primer puñetazo fue directo a los huevos del cabecilla. Este gimió y cayó al asfalto. Los otros 2 se lanzaron a la vez. La pelea fue corta y brutal. Andrés luchó como una bestia acorralada. Cuando uno de los ladrones intentó golpearlo con una botella, Andrés le agarró la mano y le torció la muñeca de tal manera que el tipo aulló y soltó la botella. El segundo intentaba estrangularlo por detrás, pero recibió un codazo en el plexo solar y salió disparado contra la pared. «Las llaves», rugía Andrés, pisando al que primero había subido a su coche. «Venga, dame las llaves». Aquel tiró las llaves al asfalto. Los 3 se apresuraron a largarse, cojeando y gimiendo. Andrés recogió las llaves con manos temblorosas. La adrenalina todavía hervía en su sangre, el corazón le latía con fuerza. Examinó su coche, un arañazo en la puerta, una abolladura en el guardabarros. Podía haber sido peor. Llegó a casa solo a las 3 de la madrugada, cansado y furioso. Le dolían los nudillos, tenía la camisa rota, en la frente lucía una herida. Elena lo recibió en el recibidor. Estaba con un batín de seda color marfil, el pelo suelto sobre los hombros. Al ver su cara exclamó: «Dios mío, Andrés. ¿Qué ha pasado?». Le contó brevemente lo del robo y la pelea, mientras ella examinaba cuidadosamente sus heridas. Elena lo llevó al baño, sacó el botiquín, comenzó a limpiarle las heridas con agua oxigenada. «Tenías que haber ido directamente a la policía», decía suavemente, pegándole con cuidado un esparadrapo en la ceja cortada. «¿Para qué arriesgarse? ¿Y si hubieran tenido navajas?». «He trabajado toda la vida para ese coche», murmuró él. «No podía entregarlo así como así». Elena se inclinó y lo besó en la comisura de la boca, con cuidado de no tocar el labio roto. «Mi valiente tonto», susurró. «Lo importante es que estés entero». El beso fue largo y apasionado. Andrés sintió cómo la rabia y el cansancio se retiraban lentamente. Elena siempre sabía calmarlo. En 22 años de matrimonio nunca se había acostumbrado a cómo ella conseguía devolverle el equilibrio con un solo roce. Por la mañana Andrés despertó con la cabeza pesada y molestias en todo el cuerpo. Elena ya se había levantado, la oía trajinar en la cocina, preparando el desayuno. El olor a café y huevos fritos hizo que el estómago le rugiera traidoramente. Se levantó, se irguió con dificultad, le dolía la espalda después de la pelea de ayer, y fue al baño a lavarse. En el espejo lo miraba una cara magullada con un moratón bajo el ojo izquierdo y la ceja vendada. «Estás hecho un Cristo, no hay más que decir», pensó sombrío. Cuando Andrés llegó a la cocina, Elena ya estaba sentada a la mesa con una taza de café. Iba vestida para trabajar, traje gris severo, pelo recogido en un peinado pulcro. Al verle aparecer se levantó y volvió a examinarle la cara. «¿Cómo te encuentras?», preguntó, arreglándole el esparadrapo de la frente. «¿Quizás mejor te quedas hoy en casa?». «No, estoy bien. Tengo que ir al instituto, hoy tengo 4 clases». Elena asintió y se dirigió hacia su bolso, que estaba sobre la mesita de la entrada a la cocina. Cuando se inclinó para coger el móvil, Andrés casualmente se fijó en que el bolso estaba entreabierto. Dentro había un frasco de perfume en un estuche caro. Andrés frunció el ceño,
Sabía con certeza que Elena no tenía esos perfumes. Al lado del frasco se veía el borde de una tarjeta de visita. Elena, la llamó. ¿Qué perfume es ese? Elena se volvió, siguió su mirada y sonrió. Ah, eso. Me lo regaló Irene Ruiz. ¿Te acuerdas de que te hablé de la clienta que compró el piso de 3 habitaciones en la avenida? El trato salió muy bien y decidió agradecérmelo. Parece caro, observó Andrés. Bueno, sí, es una mujer acomodada. Dice que siempre hace regalos a los agentes inmobiliarios que trabajan bien. Elena cerró el bolso y le dio un beso en la mejilla. Llego tarde. Nos vemos esta noche. Y procura no meterte hoy en líos, ¿vale? Cuando la mujer se fue, Andrés se sentó a la mesa y se puso a pensar. Algo en su explicación le pareció extraño, pero no conseguía entender qué exactamente. Quizás era solo el cansancio. Media hora después entró en la cocina Íñigo. El hijo parecía descansado y contento, vaqueros, camiseta, en los pies unas zapatillas que Andrés no había visto antes. Hola, papá, dijo Íñigo, examinando su cara magullada. Mamá me contó lo de ayer. Tenías que haber puesto simplemente una denuncia en la policía. Fácil decirlo, murmuró Andrés. ¿Y las zapatillas de dónde son? Íñigo miró hacia sus pies, como si acabara de fijarse en el calzado. Ah, ¿estás? Las cogí anteayer en unas rebajas. Tuve suerte, era el último par de mi talla. Parecen caras. ¿Qué va, una ganga? Solo que la marca es buena, por eso parecen caras. Íñigo se sirvió café de la cafetera y se sentó enfrente de su padre. Durante un rato comieron en silencio. Andrés observaba disimuladamente a su hijo. 19 años, segundo curso de universidad. Alto, delgado, pelo oscuro como el suyo. Pero algo en su comportamiento había cambiado últimamente. Se había vuelto más seguro de sí mismo, por así decir. Y habían empezado a aparecer cosas nuevas. ¿Cómo van las cosas en la universidad?, preguntó Andrés. Bien. Pronto empiezan los exámenes, estoy preparándome. ¿Y el trabajo de medio tiempo? ¿Te las arreglas? Íñigo vaciló un segundo. Sí, me las arreglo. No es complicado, doy clases particulares de matemáticas a estudiantes de instituto por internet. Pagan bastante bien. Extraño, pensó Andrés. Antes se quejaba de que no tenía dinero suficiente. Y ahora zapatillas nuevas y una pinta como si no tuviera problemas. Pero no dijo nada en voz alta. Quizás el hijo simplemente había madurado, había aprendido a economizar y planificar. Íñigo terminó el café y se levantó. Yo también tengo que irme. Voy a la biblioteca, a prepararme para los exámenes. Cuando el hijo se fue, Andrés se quedó solo con los músculos doloridos después de la pelea y la vaga sensación de que algo en su casa había cambiado. Pero no conseguía entender qué exactamente. Terminó el café frío y se puso a prepararse para el trabajo. Le esperaba un día duro, 4 clases de física, después el turno de noche en el taxi. La rutina habitual que constituía su vida desde hacía muchos años. Y los perfumes caros en el bolso de su mujer y las zapatillas nuevas de su hijo parecían ahora simplemente pequeñas extrañezas que tenían explicaciones completamente razonables. Pasaron 2 semanas después de la historia con los ladrones de coches. El moratón bajo el ojo de Andrés casi había desaparecido, solo quedaba una marca amarillenta que ocultaba bajo las gafas. La vida había vuelto a su cauce habitual, el instituto, el taxi, reparar electrodomésticos los fines de semana. El jueves por la noche fue al taller de Sergio Morales para recoger repuestos para una lavadora. Sergio era un viejo amigo del colegio, un tipo robusto con entradas, dientes de oro y las manos siempre manchadas de grasa. Andrés. Le saludó Sergio, limpiándose las manos con un trapo. ¿Cómo van las cosas? ¿Ya se te curó la cara? Sí, ya está bien. ¿Trajiste los repuestos? Claro que los traje. Ahí están, en la estantería. Pero primero ayúdame con este cacharro. Estuvieron trasteando bajo el capó de un Seat viejo, cuando en el aparcamiento de al lado algo hizo un ruido fuerte. Después otra vez. Andrés asomó la cabeza por debajo del capó y vio humo. Sergio, algo está ardiendo. Sergio tiró la llave inglesa y salió corriendo. En el aparcamiento junto al taller de la competencia Autolux ardía un coche extranjero. Las llamas ya habían saltado a la pared del edificio.
Joder. Maldijo Sergio. Puede haber gente dentro. Corrieron a través de la calle. Del edificio en llamas salía humo negro, se oía cómo crujían las vigas del techo. En la ventana del segundo piso apareció una cara humana. «¿Hay alguien ahí?», gritó Andrés. Fue el primero en irrumpir en el edificio. El humo le picaba en los ojos y los pulmones, pero la adrenalina ahogaba las molestias. En el segundo piso, en una pequeña habitación, había 2 trabajadores, un viejo vigilante y un mecánico joven. Estaban conscientes, pero desconcertados por el humo y el pánico. «Rápido, abajo», ordenó Andrés. «Guiaos por la pared». Sergio mientras tanto sacaba extintores del primer taller y rociaba con espuma lo que aún se podía salvar. Andrés ayudó a bajar al vigilante, el anciano tosía y apenas se tenía en pie. Cuando llegaron los bomberos, ya habían apagado el foco principal, pero el edificio había sufrido daños graves. El jefe del servicio de bomberos examinaba los restos del coche quemado y movía la cabeza sombríamente. «Parece un incendio provocado», le dijo a Sergio. «Explosivos caseros, pero efectivos». Alguien sabía lo que hacía. «No puede ser», murmuró Sergio, pero tenía los ojos inquietos. Mientras los bomberos rellenaban el protocolo, Sergio llevó a Andrés aparte. Se quedaron junto a la valla, lejos de miradas curiosas. Sergio encendió un cigarrillo y guardó silencio durante un rato. «Oye, Andrés», dijo por fin, echando el humo. «Aquí pasan cosas raras. Últimamente hay muchas cosas extrañas». «¿En qué sentido?». «Pues así», Sergio agitó la mano vagamente. «Ha aumentado la competencia. Alguien está metiendo dinero gordo en el juego. Nos quita clientes, intercepta pedidos. Y ahora ya hemos llegado a los incendios provocados». Andrés asintió. Sabía que el negocio de Sergio últimamente no marchaba bien. ¿Pero qué tenía que ver él en esto? «Sergio, ¿a dónde quieres ir a parar?». El amigo dio otra calada y lo miró atentamente. «Andrés, vigila mejor a los tuyos. No todo es tan simple como parece. A veces las personas más cercanas». No terminó la frase, tiró la colilla y la pisó. «¿De qué hablas?». No entendió Andrés. «¿Qué personas cercanas?». «Pues nada, tonterías». «Olvídalo. Solo ten cuidado. Los tiempos son tales que no se puede confiar en todo el mundo». Sergio no quiso explicar nada más. Le dio los repuestos y se separaron. Andrés se dirigió a casa con una sensación pesada. ¿Qué había querido decir Sergio? ¿Qué tenía que ver su familia en esto? En casa se encontró con Elena preocupada. Estaba sentada en el salón con el teléfono en las manos, retorciéndose nerviosamente el pelo. Al verle aparecer se levantó de un salto. «Andrés. Gracias a Dios que estás en casa». Estaba preocupada. «¿Qué ha pasado?». «Hoy me han llamado unas personas. 3 veces durante el día. Voz desconocida, dicen que se interesan por mis transacciones. Preguntan por clientes, por documentos». Andrés frunció el ceño. «¿Qué personas? ¿De Hacienda?». «No lo sé. No se presentaban como es debido. Dicen, vamos a revisar todas sus operaciones, vamos a ver si no andan tramando algo». Como si insinuaran algo ilegal. Elena se acercó al marido y lo abrazó fuertemente del brazo. «Andrés, tengo miedo». ¿Y si son especuladores inmobiliarios? Ahora hay muchos de esos, encuentran material comprometedor sobre los agentes inmobiliarios y después los chantajean o los obligan a trabajar para ellos. Venga ya, Elena. ¿Qué especuladores? ¿Es que tienes transacciones millonarias? No millonarias, pero tampoco de céntimos. Y además, a ellos no les hace falta mucho. Lo principal es conseguir un esquema probado, una base de clientes. Parecía realmente asustada. Andrés le acarició el pelo. «No te hagas. Puede que sean simplemente competidores intentando asustar. O alguna inspección rutinaria». ¿Tú crees? Por supuesto. Y si vuelven a llamar, cuelga directamente. Y avisa en la agencia que se ocupen los abogados. En ese momento salió de su habitación Íñigo. Iba en ropa de casa, pantalón de chándal y camiseta, pero parecía especialmente contento. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, acercándose a los padres. «Mamá, ¿por qué estás tan pálida?».
Elena le contó al hijo lo de las llamadas extrañas. Íñigo escuchó atentamente, después abrazó a la madre por los hombros. Mamá, no te preocupes tanto. Papá tiene razón, seguramente son tonterías. Ahora todo el mundo se asusta unos a otros, la competencia es dura en todas partes. Por supuesto, tonterías, estuvo de acuerdo Andrés. Elena, ve a poner el té mientras yo me ducho. Hoy he apagado un incendio, estoy lleno de hollín. Cuando Andrés se fue al baño, Íñigo se quedó con la madre en la cocina. Elena trajinaba junto al fogón, ponía la tetera, sacaba las tazas. El hijo estaba sentado a la mesa y la miraba con una sonrisa extraña. Mamá, dijo en voz baja, ¿estás segura de que llamaban por el trabajo? Elena se volvió. ¿Por qué si no? Pues así, se me ha ocurrido. Igual alguien estaba averiguando otra cosa. Sobre la vida personal, por ejemplo. Íñigo, ¿de qué hablas? El hijo se encogió de hombros, pero la sonrisa se hizo aún más significativa. De nada. Solo reflexiono. Ahora la gente es curiosa. Elena sintió como algo se helaba por dentro. En la voz del hijo había una nota extraña que no le gustó. Pero Íñigo ya se había levantado y se dirigía hacia la puerta. Bueno, me voy a mi cuarto. Mañana tengo examen, tengo que prepararme. Cuando se fue, Elena se quedó mucho rato en la cocina, mirando la puerta. ¿Qué había querido decir Íñigo? ¿Y por qué le había dado la sensación de que el hijo sabía más de lo que decía? Andrés volvió del baño fresco, en ropa de casa. Elena había preparado el té, se sentaron a la mesa. Pero la conversación no fluía. Cada uno pensaba en lo suyo. Andrés recordaba las palabras de Sergio, vigila mejor a los tuyos. ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo estaban relacionados el incendio provocado en el taller y las llamadas extrañas a su mujer? Elena removía nerviosamente el azúcar en la taza y miraba disimuladamente al marido. ¿Y si esas llamadas realmente no eran por trabajo? ¿Y si alguien había averiguado algo y ahora intentaba asustarla? Y en su habitación Íñigo estaba sentado al ordenador y sonreía silenciosamente. Los padres eran tan ingenuos. Creían que sus problemas no estaban relacionados entre sí. Pero todo no había hecho más que empezar. Cogió el teléfono y escribió un mensaje breve, todo marcha según el plan. El padre no sospecha nada. La madre está nerviosa, pero aguanta. La respuesta llegó al cabo de un minuto, perfecto. Sigue observando. Pronto todo cambiará. Íñigo borró la conversación y cerró el teléfono. Fuera se espesaban las sombras del crepúsculo y en la casa se hacía cada vez más silencio. Cada miembro de la familia se quedaba a solas con sus pensamientos y secretos. El accidente ocurrió un viernes por la noche, durante el trabajo en el taxi. Andrés llevaba a un pasajero al aeropuerto, cuando en un cruce se le echó encima a toda velocidad un todoterreno negro. El conductor del todoterreno estaba tan borracho que ni siquiera intentó frenar. Andrés solo recordaba la luz brillante de los faros, el estruendo ensordecedor del metal y el cristal, y después la oscuridad. Despertó ya en la ambulancia. Le dolía horriblemente la cabeza. El enfermero le enfocaba a los ojos con una linterna y decía algo rápidamente por radio. ¿Cómo se encuentra?, preguntó la doctora cuando se dio cuenta de que había recobrado el conocimiento. ¿Puede decir su nombre? Andrés Herrera, articuló con dificultad. ¿Qué me pasa? Conmoción cerebral, posiblemente fractura de costillas. Ahora llegamos al hospital y lo comprobaremos todo. En urgencia se lo llevaron directamente a rayos X y a resonancia. Mientras los médicos estudiaban las radiografías, Andrés yacía en una camilla en el pasillo e intentaba recomponerse. La memoria volvía gradualmente. Recordó el accidente, el todoterreno, el conductor borracho. Andrés. Dios mío, Andrés. Giró la cabeza y vio a Elena corriendo por el pasillo. Llevaba el pelo revuelto, la cara manchada de lágrimas, iba con el mismo traje con el que había salido por la mañana al trabajo. Elena, la llamó con voz ronca. Elena se puso de rodillas junto a la camilla, le agarró la mano. Cariño, ¿qué te pasa? Me han llamado del hospital, me han dicho que un accidente. Pensé que... No terminó, solo le apretó más fuerte los dedos. Andrés sintió como el dolor retrocedía un poco. Elena siempre había sabido calmarlo. No es nada grave, susurró. Sigo vivo, así que pasará.
No digas tonterías. Sollozó. Me he asustado tanto. Pensé que te iba a perder. En ese momento sonó su teléfono. Elena se sobresaltó, miró la pantalla. En la cara le pasó una mueca extraña, algo intermedio entre la irritación y la preocupación. Perdona, le dijo al marido, esto debe de ser del trabajo. Se preocupan por dónde he desaparecido. Se apartó hacia la ventana y habló en voz baja. Sí, estoy en el hospital. No, ahora no puedo. Entendido, bien. La conversación duró unos 3 minutos. Andrés no oía las palabras, pero la entonación le pareció extraña. Elena hablaba no como con colegas, sino de alguna manera, cautelosamente. Casi en susurros. ¿Quién llamaba? Preguntó cuando la mujer volvió. Irene Ruiz de la agencia. Se preocupa porque me he ido de repente. Mañana tenemos un cliente importante. Vino el médico con los resultados del reconocimiento. Conmoción cerebral leve, múltiples contusiones. Hospitalización durante 4 días para observación. Elena lo acompañó a la habitación, le ayudó a acostarse, le arregló la almohada. Todo este tiempo estuvo a su lado, le cogía la mano, le susurraba palabras tranquilizadoras. Pero el teléfono siguió sonando cada media hora. Elena, apaga ese maldito aparato, pidió Andrés después de otra llamada. No puedo, cariño. Ahora tengo un trato muy importante en marcha. Muy gordo. Si se fastidia, no habrá prima, y ahora necesitamos cada céntimo. Era razonable, pero a Andrés le molestaba de todas maneras. La mujer se dividía entre él y algunos asuntos del trabajo en el momento en que él yacía en una cama de hospital. Íñigo llegó al cabo de 1 hora. El hijo parecía preocupado, preguntó por el estado de salud, trajo fruta y prensa fresca. Pero se comportaba de alguna manera distante, como si cumpliera una obligación desagradable. ¿Cómo van las cosas en la universidad? Preguntó Andrés, intentando entablar conversación. Bien. Los exámenes empiezan dentro de 1 semana. ¿Y tu trabajo de medio tiempo? ¿No interfiere con los estudios? No interfiere, respondió brevemente Íñigo e inmediatamente cambió de tema. Papá, ¿tu coche ha quedado muy abollado? Todavía no lo sé. Seguramente. Mañana Sergio lo mirará a ver qué se puede salvar. Íñigo asintió y se calló. Se quedó sentado en el sillón al lado de la cama mirando por la ventana. Elena en ese momento volvía a hablar por teléfono en el pasillo. Hijo, empezó Andrés con cuidado, ¿todo normal? Mamá últimamente está algo nerviosa. Íñigo se volvió hacia el padre. ¿Y qué debería no estar normal? Pues así. Esas llamadas extrañas que le llegan. Se preocupa mucho. Mamá es una mujer adulta, ya se las arreglará sola, dijo fríamente el hijo. No es asunto tuyo. Andrés lo miró sorprendido. ¿De dónde venía ese tono? Íñigo se dio cuenta de su mirada y recapacitó. Perdona, papá. Quería decir que no merece la pena preocuparse de más. Ya te duele la cabeza de por sí. Pero el mal sabor de boca quedó. Algo en el comportamiento del hijo había cambiado en las últimas semanas. Se había vuelto retraído, a veces incluso grosero. Elena volvió a la habitación con cara contrariada. Andrés, tengo que irme. Ha surgido una situación súper urgente. Mañana por la mañana vendré otra vez. ¿Qué situación? Los clientes se ponen nerviosos, exigen documentos adicionales. Si no lo arreglo hoy, se fastidiará el trato. Lo besó en la frente y se fue, siguiendo hablando por teléfono. Íñigo también se dispuso a marcharse, tenía que prepararse para los exámenes. Andrés se quedó solo en la habitación. Fuera oscurecía, en el pasillo se oían los pasos de las enfermeras. La cabeza todavía le dolía, las costillas le molestaban. Pero el dolor físico no era nada comparado con la vaga inquietud que se había asentado en el alma. Algo no iba bien con su familia. Algo había cambiado, pero no conseguía entender qué exactamente. Al día siguiente Elena no vino por la mañana, como había prometido. Llamó hacia mediodía, se disculpó, la habían llamado urgentemente al notario para tramitar documentos. Cariño, entiendo que te sientes solo, pero esto es muy importante para nosotros, decía por teléfono. Si todo sale bien, recibiré una buena prima. Vale, aceptó Andrés. Solo ven obligatoriamente por la noche. Por supuesto que vendré.
Pero por la noche tampoco apareció. Llamó a las 8. Andrés, perdona por favor. Los clientes me han retenido, ahora encima tengo que ir al banco. Vendré mañana por la mañana sin falta. Andrés colgó el teléfono y se puso a pensar. La mujer lo había visitado solo una vez y encima media hora. ¿De verdad el trabajo era realmente tan importante? Por la mañana del tercer día vino a verlo la enfermera Esperanza Rodríguez, una mujer mayor de ojos bondadosos. Le daba las medicinas y se interesaba por su estado. ¿Cómo está, don Andrés?, preguntó, cambiándole la venda de la frente. ¿Su mujer vendrá hoy? Debería venir. Tiene mucho trabajo, por eso no puede venir a menudo. Íñigo apareció por la tarde. Trajo comida casera, sopa y croquetas. ¿Lo ha hecho mamá?, preguntó Andrés. Ajá. Dijo que la comida del hospital no está buena. ¿Y ella por qué no ha venido? Está trabajando. ¿Tiene algún trato importante? Íñigo se sentó en el sillón y sacó el móvil. Empezó a teclear algo, sin hacer caso al padre. Andrés observaba al hijo y pensaba, antes Íñigo siempre contaba cosas de la universidad, de los amigos, de los planes de futuro. Y ahora se quedaba callado, metido en la pantalla. Hijo, intentó entablar conversación Andrés, ¿quizás me cuentas cómo van las cosas? ¿Qué hay de nuevo en la vida? Pues nada especial. Los estudios, el trabajo de medio tiempo. ¿Y chicas? ¿No ha aparecido ninguna? Íñigo levantó los ojos del teléfono y sonrió con suficiencia. Papá, las chicas por ahora no me interesan. Tengo otros planes. ¿Qué planes? Ya verás. Pronto muchas cosas van a cambiar en nuestra familia. En la voz del hijo había una entonación extraña, algo entre la burla y la amenaza. Andrés no entendió qué significaba eso, pero se sintió incómodo. Elena vino solo cuando le dieron el alta. Parecía estupenda, fresca, descansada, como si hubiera pasado esos días en un balneario y no en estrés laborales. Cariño, ¿cómo estás?, preguntó, ayudándolo a vestirse. Te he echado muchísimo de menos. ¿Me has echado de menos? Entonces, ¿por qué no venías? Los asuntos no me dejaban. Andrés la miró a los ojos. Elena se comportaba con seguridad, pero él notó cómo le temblaron las pestañas. Ella lo abrazó por el cuello y lo besó en los labios. Y otra vez, como siempre, Andrés sintió que las dudas retrocedían. Por el camino a casa Elena contaba cosas del trabajo, se quejaba de clientes difíciles, hacía planes para el fin de semana. Todo era como siempre, pero Andrés sentía alguna falsedad en sus palabras. Por cierto, dijo Elena cuando se acercaban a casa, la semana que viene tengo que ir de viaje de trabajo. 3 días. Un cliente importante quiere comprar inmuebles allí, me pide que le enseñe personalmente las opciones. ¿Otra vez de viaje?, preguntó Andrés con cansancio. Entiendo que no es el momento, pero es un trato muy rentable. Si todo sale bien, podremos hacer por fin reformas y quizás comprar un coche mejor. Hablaba de manera convincente, pero Andrés oía cierta falta de naturalidad en la entonación. Como si recitara un discurso ensayado de antemano. En casa lo recibió Íñigo. El hijo le ayudó a subir al piso, lo acomodó en el sofá, le trajo té. Pero se comportaba igual de distante, como si cumpliera una obligación aburrida. Por la noche, cuando Elena se fue al baño e Íñigo estaba sentado al ordenador, Andrés se quedó solo con sus pensamientos. En el último mes algo había cambiado radicalmente en su familia. La mujer se había vuelto reservada. El hijo, frío e indiferente. Y él mismo se sentía como un extraño en su propia casa. Pero entender qué pasaba exactamente, no conseguía. Todas las explicaciones sonaban razonables, todos los actos tenían una justificación lógica. Quizás el problema estaba en él mismo. Quizás después del accidente se había vuelto demasiado suspicaz. Pero cuando por la noche despertó del dolor de las costillas y oyó cómo Elena hablaba en voz baja por teléfono en el pasillo, las dudas volvieron con nueva fuerza. Todo normal, susurraba a alguien. Él no sospecha nada. Mañana lo discutimos todo. Andrés se quedó inmóvil, escuchando. Pero Elena hablaba tan bajo que no consiguió distinguir más nada. Al cabo de unos minutos volvió a la cama, se acostó con cuidado a su lado. ¿Con quién hablabas?, preguntó en voz baja. ¿No duermes?, se sorprendió.
Era Irene Ruiz, me ha llamado, mañana temprano tenemos una cita. ¿A estas horas? Tiene insomnio. Es una mujer mayor, ya sabes cómo pasa. Elena se volvió de espaldas a él y pronto se durmió. Y Andrés estuvo despierto hasta la mañana, mirando al techo e intentando entender qué pasaba con su familia. Elena se fue de viaje de trabajo el martes por la mañana. Se despidió como es debido, hizo la maleta, revisó los documentos, besó al marido para despedirse. 3 días y vuelvo, dijo, parada en el recibidor con la bolsa de viaje. Te llamaré todas las noches. Cuidado, no te resfríes, pidió Andrés. Y no te quedes mucho al sol, tienes la piel delicada. Elena sonrió y lo besó otra vez. No me quedaré. Es un viaje de trabajo, no de descanso. Íñigo en ese momento desayunaba en la cocina, sin prestar especial atención a los padres. Solo cuando la madre ya salía, le gritó. Mamá, que tengas suerte con el cliente. La puerta se cerró de golpe y en el piso se hizo silencio. El primer día pasó con normalidad. Andrés trabajó en el instituto, por la noche cogió varios encargos de reparación de electrodomésticos. Las costillas todavía le dolían después del accidente, pero ya se podía mover normalmente. Elena llamó a las 9 de la noche. Hola, cariño. He llegado bien, me he instalado en el hotel. Mañana desde por la mañana empezamos a ver inmuebles. ¿Cómo está el tiempo? Bueno, soleado. Incluso hace calor. ¿Cómo van las cosas por ahí? Todo normal. Íñigo está en casa sentado, preparándose para los exámenes. La conversación fue corta, Elena dijo que estaba cansada del viaje y quería acostarse temprano. El segundo día Andrés decidió llamar él mismo a su mujer. Quería saber cómo iban las cosas con el cliente, si necesitaba ayuda. Marcó el número hacia mediodía, en el teléfono sonó la frase automática, el abonado no está disponible temporalmente. Extraño, pensó Andrés. Quizás se ha agotado la batería. Lo intentó otra vez al cabo de 1 hora, el mismo resultado. Y al cabo de 2 horas también. Hacia la noche se puso ansioso. Elena siempre tenía el teléfono encendido, especialmente en viajes de trabajo. ¿Qué podía haber pasado? A las 8 de la noche volvió a marcar el número. Esta vez Elena respondió. Andrés. Perdona que no cogiera el teléfono. Se me descargó el móvil y me dejé el cargador en la habitación. Estaba preocupado. Pensé que había pasado algo. ¿Qué va a pasar? Solo que ha sido un día muy intenso. Hemos estado dando vueltas por la ciudad, viendo pisos. El cliente es muy exigente, pero prometedor. Su voz era normal, pero Andrés notó algún ruido extraño de fondo, como si sonara música. Elena, ¿qué música tienes ahí? ¿Música? Ah, es en el restaurante del hotel. Estoy cenando, mañana otra vez tengo que madrugar. Entiendo. Bueno, no te molesto más. Vale, cariño. Te quiero. Andrés colgó el teléfono, pero la inquietud no pasó. Algo en la conversación le había parecido poco natural. Pero que exactamente, no conseguía entenderlo. El tercer día decidió ir al supermercado, la nevera se había vaciado y cocinar no le apetecía especialmente. Bajando por la escalera, se encontró con la vecina Carmen López, una mujer mayor que vivía un piso más abajo. Oh, don Andrés. Se alegró. ¿Cómo está? He oído que tuvo un accidente. Sí, pero ya estoy mejor. Gracias por interesarse. ¿Y su mujer dónde está? Hace tiempo que no la veo. De viaje de trabajo. Se fue por 3 días. Carmen López levantó la ceja sorprendida. ¿Se fue? Qué raro. Pero si la vi ayer por la noche. Estaba cerca del portal hablando por teléfono con alguien. Andrés sintió como la tierra se le escapaba de debajo de los pies. ¿Estás segura de que era Elena? Por supuesto que estoy segura. Llevamos 20 años viviendo uno al lado del otro. Una mujer guapa, pelo claro. Era su mujer, sin duda. ¿Y a qué hora fue eso? Hacia las 10 de la noche. Yo había salido al centro por un asunto, justo estaba terminando de hablar. Andrés intentó encontrar una explicación razonable. ¿Quizás se equivoca? ¿O era otra mujer? Don Andrés, ¿es que estoy ya chocha? Los ojos los tengo todavía bien. Era doña Elena, su mujer.
Incluso quise saludarla, pero no me dio tiempo. En casa Andrés se sentó en la cocina e intentó asimilarlo todo. Si Carmen López tenía razón, entonces Elena no estaba de viaje de trabajo. Pero entonces, ¿dónde estaba? ¿Y para qué mentía? Sacó el teléfono y marcó el número de su mujer. Otra vez el contestador: el abonado no está disponible temporalmente. Al cabo de una hora le llegó un SMS de un número desconocido: no metas las narices donde no debes. Es el último aviso. Andrés releyó el mensaje varias veces. ¿Quién podía haberlo escrito? ¿Y qué significaba no metas las narices? Si él no metía las narices en nada, no indagaba en nada. Quizás tenía que ver con las llamadas extrañas que recibía Elena. ¿Pero qué tenía que ver él? Andrés intentó volver a llamar al número del que había llegado el SMS. Como respuesta, pitidos cortos. El número estaba bloqueado. Por la noche llegó a casa Íñigo. El hijo parecía contento y llevaba una caja grande. ¿Qué es eso?, preguntó Andrés. Me he comprado un portátil nuevo, anunció Íñigo alegremente, poniendo la caja en la mesa. El viejo se murió del todo, y pronto tengo que escribir el proyecto de fin de carrera. Andrés miró el embalaje. Un modelo caro. ¿De dónde el dinero?, se sorprendió. He ahorrado del trabajo de medio tiempo, explicó Íñigo, empezando a desembalar la compra. Mucho tiempo ahorrando, pero por fin he reunido la cantidad necesaria. ¿Tanto dinero? ¿De las clases particulares de matemáticas? Sí, Íñigo vaciló un segundo. Además había descuento. Y el viejo lo vendí. ¿Pero es de verdad el trabajo de medio tiempo? Papá, ¿por qué me interrogas como un policía?, dijo Íñigo irritado. Sí, lo he ahorrado. Llevo trabajando medio año. Íñigo sacó de la caja el portátil reluciente y empezó a configurarlo con visible placer. Andrés miraba al hijo y pensaba: incluso si realmente llevaba medio año trabajando, las clases particulares a estudiantes de instituto no podían dar tanto dinero. ¿Y mamá ha llamado?, preguntó Íñigo sin apartar los ojos de la pantalla. No, el teléfono no está disponible. Bueno, sí, en los viajes de trabajo pasa, respondió indiferentemente el hijo. En su voz Andrés captó una nota extraña. Como si Íñigo supiera algo que el padre no sabía. Hijo, ¿no estás al tanto de con quién trabaja mamá en este viaje de trabajo? ¿Cómo se llama el cliente? Íñigo levantó los ojos del portátil. ¿Para qué lo necesitas? Así, por curiosidad. Elena decía que es un cliente muy importante. No me acuerdo de cómo se llama. Mamá no cuenta mucho del trabajo. Otra vez una respuesta evasiva. Andrés sentía que el hijo ocultaba algo, pero no podía demostrarlo. Al día siguiente le llamó Sergio del taller. Andrés. Otra vez tenemos problemas aquí. ¿Puedes venir? ¿Qué ha pasado? Te lo cuento cuando llegues. Mejor que lo veas con tus propios ojos. Andrés fue y se horrorizó. La mitad del taller estaba quemada hasta los cimientos. Los camiones de bomberos todavía estaban en el patio, los investigadores discutían algo con Sergio. ¿Otra vez incendio provocado?, preguntó Andrés. Los expertos dicen que sí. Un dispositivo incendiario casero entre trapos empapados de aceite. Alguien lo puso a propósito. ¿Quién necesita esto? Sergio se encogió de hombros. Competidores hay muchos. O acreedores presionando. O puede que simplemente psicópatas. Recorrieron las paredes quemadas, miraron el metal derretido de las máquinas. Las pérdidas eran colosales. ¿El seguro cubrirá?, preguntó Andrés. En parte. Pero tendré que levantar el negocio de nuevo. Sergio encendió un cigarrillo y miró atentamente a su amigo. Oye, Andrés, ¿a ti todo te va bien? ¿En qué sentido? Así, pregunto. ¿Tu mujer, tu hijo, todos sanos, sin problemas? ¿Por qué debería haber problemas? No sé. Simplemente los tiempos están revueltos ahora. Pasa de todo. En la voz de Sergio había la misma nota inquieta que un mes atrás, cuando había dicho vigila mejor a los tuyos. Andrés quiso preguntar más detalles, pero se acercó el investigador con preguntas y la conversación se cortó. Llegó a casa tarde por la noche, cansado y confuso. Los acontecimientos de los últimos días se componían en algún cuadro incomprensible.
Su mujer mentía sobre el viaje de negocios. Su hijo compraba cosas caras con dinero de origen desconocido. Le llegaban mensajes amenazadores. En el taller de Sergio, incendio provocado. Todo esto podía ser una simple coincidencia. Pero también podían ser partes de un gran plan en el que él aún no veía la lógica. Elena le llamó a las 9:30. Hola, cariño. ¿Cómo van las cosas en casa? Bien. ¿Y tú qué tal el viaje de negocios? Estupendo. El cliente aceptó la compra. Mañana tramitamos los documentos y vuelo a casa. ¡Qué bien! ¿Y el tiempo qué tal? Maravilloso. Sol, mar, una belleza. Lástima que sea trabajo y no descanso. Andrés escuchaba su voz e intentaba entender si mentía o no. Pero Elena siempre había sido buena actriz. Oye, Elena, ¿puedes enviarme una foto? Quiero ver cómo estás por ahí. Una pequeña pausa. Después. Por supuesto, cariño. Solo que la envío mañana, ahora el teléfono casi sin batería. Vale. Te espero. Te quiero. Hasta mañana. Andrés colgó el teléfono y se sentó en el sofá. En la cabeza se agolpaban preguntas sin respuesta. Sentía que estaba en el centro de algún juego cuyas reglas no conocía. Y cada día las apuestas se volvían más altas. Íñigo en ese momento estaba sentado en su habitación con el portátil nuevo. En la pantalla tenía abierto un programa de comunicación cifrada. El hijo escribió un mensaje breve, el padre empieza a sospechar algo. Hace preguntas sobre el dinero y el viaje de negocios de la madre. La respuesta llegó casi inmediatamente, lo principal es no entrar en pánico. Pronto todo acabará. Íñigo borró la conversación y cerró el programa. Después cogió el teléfono normal y escribió un SMS a un número desconocido, no metas las narices donde no debes. Es el último aviso. Envió el mensaje y sonrió con suficiencia. Los padres tan ingenuos. Pensaban que sus problemas familiares no concernían a nadie. Pero hacía tiempo que se habían convertido en parte de un gran juego cuyo desenlace estaba decidido de antemano. Elena volvió del viaje de negocios el jueves por la mañana. Andrés oyó el sonido de las llaves en la cerradura y salió a recibir a su mujer al recibidor. Estaba con la maleta, fresca y descansada, como si acabara de volver de un balneario. Hola, cariño. Exclamó alegremente, echándose en brazos del marido. He echado muchísimo de menos. Andrés la abrazó e inmediatamente se fijó, la piel de la cara y el cuello estaba bronceada, dorada. Claramente sol del sur. Tienes buena cara, dijo. ¿Te has puesto morena? Sí, menudo sol había allí. Mientras íbamos por la ciudad con el cliente, se me quemó toda la cara. Menos mal que llevaba crema protectora. Elena le besó y fue a deshacer la maleta. Andrés la siguió con la mirada, pensando en las palabras de la vecina. Carmen López había afirmado que había visto a Elena. Pero el bronceado de la cara era auténtico, eso no se conseguía en un día. ¿Me enseñas las fotos?, pidió. Quiero ver dónde has estado. Por supuesto. Elena sacó el teléfono y se puso a pasar las imágenes. Mira, el mar, el paseo marítimo, y este es el inmueble que al final compró el cliente. Andrés miró atentamente las fotografías. Elena en la playa, ante las palmeras, junto a edificios bonitos. Parecía convincente. Pero algo en las fotos le pareció extraño. ¿Por qué tienes bronceado solo en la cara?, preguntó cuando la mujer se cambiaba de ropa. Elena se volvió. Efectivamente, los hombros y la espalda los tenía pálidos, solo la cara y las manos se habían puesto morenas. Pues porque no estaba en la playa tumbada, explicó. Trabajaba. Todo el día en el coche o en locales. Solo se me ponía morena la cara al sol. Sonaba lógico. Pero Andrés seguía sintiendo alguna falsedad. Durante el desayuno Elena contaba cosas del viaje de negocios, sobre el cliente, que eligió mucho tiempo entre diferentes pisos, sobre las complicaciones con los documentos, sobre los agentes inmobiliarios locales que intentaron llevarse el trato. Pero la prima va a ser buena, dijo satisfecha. Podremos comprar por fin muebles nuevos. ¿Cómo se llama el cliente?, se interesó Andrés. Víctor Anatolio Ruiz. Empresario de la capital, decidió comprar una casa para el descanso. El nombre sonó natural, sin vacilaciones. O Elena decía la verdad, o era una mentirosa excelente.
Andrés decidió comprobar sus sospechas. Después del trabajo en el instituto no se fue a casa, sino que aparcó no lejos del edificio donde trabajaba su mujer. Al cabo de media hora Elena salió de la oficina. Miró a su alrededor, sacó el teléfono, habló de algo. Después se dirigió no hacia la parada del transporte público, como de costumbre, sino en dirección contraria. Andrés siguió con cuidado. Elena llegó hasta la esquina del edificio y se paró. En un minuto se acercó un coche negro caro. La mujer abrió la puerta y se sentó en el asiento delantero. Andrés intentó distinguir la matrícula, pero el coche arrancó rápidamente. Solo pudo notar que al volante iba un hombre con traje oscuro. Puede que un colega la lleve, intentó tranquilizarse Andrés. Pero ¿por qué entonces Elena no había dicho nada de eso en casa? Se fue a casa con una sensación pesada. Cada día traía nuevas preguntas sin respuesta. El martes en el instituto le llamaron a dirección. Irene Jiménez, una mujer de unos 50 años con cara severa, estaba sentada en la mesa con unos documentos. Don Andrés, siéntese, dijo fríamente. Tenemos una conversación seria. Andrés se sentó, sin entender de qué se trataba. Ha llegado una queja contra usted de la estudiante de segundo curso Ana Romero, continuó la directora. Le acusa de acoso. ¿De qué? No se lo creyó Andrés. Es imposible. La joven afirma que usted le propuso subir la nota a cambio de encuentros personales. E incluso intentó abrazarla después de clase. Es una auténtica tontería. Se indignó Andrés. Yo nunca en la vida. Tiene testigos, interrumpió la directora. Y grabación de audio de su conversación. Puso en marcha una grabadora. Del altavoz salió una voz muy parecida a la de Andrés. Anita, no se preocupe por la nota. Todo se puede arreglar. Si nos vemos después de clase, hablaremos de sus problemas con tranquilidad. No soy yo. Gritó Andrés. La voz se parece, pero no era yo quien hablaba. Don Andrés, no empeore la situación, dijo severamente la directora. La joven está dispuesta a no llevar el asunto a los tribunales si usted dimite voluntariamente. Pero si no soy culpable de nada. Es una trampa. Entonces habrá investigación oficial, llamarán a la policía, harán inspecciones, la directora se encogió de hombros. Decida usted mismo. Andrés entendía que había caído en una trampa. Aunque al final demostrara su inocencia, la reputación quedaría arruinada para siempre. Y el escándalo se alargaría meses. Está bien, dijo pesadamente. Escribiré la dimisión. En casa le contó a Elena lo sucedido. La mujer escuchó atentamente, le abrazó, le prometió apoyo. Es simplemente horrible, decía. ¿Cómo se puede ser tan canalla? Calumniar a una persona inocente. Pero Andrés notó que la sorpresa en su voz no sonaba sincera. Como si esperara algo parecido. Oye, Elena, ¿tú no conoces por casualidad a esa Romero? Preguntó. ¿Puede que la hayas visto en algún sitio? No, por supuesto. ¿De dónde voy a conocer a tus estudiantes? Elena se encogió de hombros. Andrés, no busques conspiraciones donde no las hay. Simplemente te tocó una tonta que decidió arreglar así las notas. Sonaba razonable, pero algo en el comportamiento de la mujer alertaba. Había recibido demasiado tranquilamente la noticia del despido del marido. Como si supiera de ello de antemano. Íñigo también expresó compasión, pero de alguna manera formal. El hijo estaba sentado con su portátil nuevo y solo de vez en cuando levantaba los ojos. Papá, ¿y si es para bien? Dijo inesperadamente. En el instituto cobrabas una miseria. Ahora podrás dedicarte a algo más rentable. ¿A qué, por ejemplo? No sé. Abrir algún negocio. O trabajar más en el taxi. Íñigo se encogió de hombros. Lo principal es no desanimarse. En las palabras del hijo había cierto descaro que antes no tenía. Como si supiera más de lo que decía. ¿Y tú no tienes miedo de que sin mi sueldo a la familia le vaya mal? Preguntó Andrés. ¿De qué voy a tener miedo? Sonrió con suficiencia Íñigo. Mamá gana bien, yo tengo trabajos. Nos las arreglaremos. Antes el hijo nunca se había permitido ese tono. Andrés le miró atentamente. Íñigo, ¿de dónde te viene tanta seguridad? ¿Sabes algo que no dices? ¿Qué puedo saber yo? Íñigo apartó la mirada.
Solo pienso que no hay que entrar en pánico por cada problema. Después de esa conversación Andrés se sintió aún más solo. La familia que debía apoyarle se comportaba de manera extraña. La mujer reaccionaba con demasiada calma a sus desgracias. El hijo se había vuelto descarado y reservado. ¿O puede que el problema estuviera en él mismo? Andrés decidió seguir una vez más a Elena. La mujer salió a la hora habitual, pero en lugar de ir a casa se dirigió a un café de las cercanías. En una mesa junto a la ventana la esperaba un hombre de unos 50 años, distinguido, con traje caro. Se saludaron como viejos conocidos, el hombre ayudó galantemente a Elena a sentarse. Andrés no podía oír su conversación, pero veía que la charla era animada. Elena se reía, gesticulaba, parecía relajada y feliz. Muy distinta a como había estado en casa últimamente. Al cabo de una hora se despidieron. El hombre besó a Elena en la mejilla y se subió al mismo coche negro en el que ella se había ido el lunes. Andrés intentó distinguir la matrícula, pero otra vez no llegó a tiempo, el coche desapareció rápidamente en el tráfico. En casa Elena contó que se había retrasado en el trabajo, estaban revisando el archivo de contratos antiguos. ¿Has cenado por ahí?, preguntó inocentemente Andrés. No, ¿por qué?, se sorprendió la mujer. Todo el día sentada en la oficina. Solo tomamos té con las compañeras. Otra mentira. Pero Andrés no podía demostrarlo. El fin de semana intentó analizar la situación lógicamente. Escribió en un papel todas las extrañezas de las últimas semanas. Perfumes caros y tarjeta de visita en el bolso de Elena. Cosas nuevas caras en Íñigo. Bronceado solo en cara y manos. Encuentros con un hombre desconocido. Despido tramado del instituto. Mensajes amenazadores. Incendios provocados en el taller de Sergio. Cada hecho por separado se podía explicar. Pero juntos componían un cuadro inquietante. Como si alguien estuviera destruyendo sistemáticamente su vida. ¿Pero quién y para qué? ¿Y qué tenía que ver su familia? Andrés releyó la lista y sintió cómo crecía el pánico. ¿O puede que realmente se estuviera volviendo loco? ¿Puede que viera conspiraciones donde no las había? El domingo por la noche intentó hablar con Elena con franqueza. Elena, tengo la sensación de que en nuestra familia algo ha cambiado. Te has vuelto como, diferente. Elena levantó los ojos de la revista que estaba hojeando. ¿Diferente en qué sentido? Reservada. Hablas mucho por teléfono, llegas tarde a casa a menudo. E Íñigo también se comporta de manera extraña. ¿En serio, Andrés? Elena dejó la revista y miró al marido con compasión. Cariño, simplemente tienes depresión después del despido. Es normal buscar problemas en los cercanos cuando uno mismo tiene desgracias. Pero las extrañezas empezaron antes del despido. ¿Qué extrañezas? Que yo haya empezado a trabajar más. Que Íñigo haya madurado y se haya vuelto más independiente. Elena se levantó y abrazó al marido. Andrés, no te agobies. Somos una familia, te queremos. Simplemente ahora es un periodo difícil, pero lo superaremos. Hablaba de manera convincente. Y Andrés casi se lo creyó. Efectivamente, puede que simplemente buscara problemas donde no los había. Puede que el estrés después del accidente y el despido le hubiera vuelto suspicaz. Pero por la noche, cuando Elena dormía, oyó como zumbó suavemente su teléfono, había llegado un mensaje. La mujer incluso dormida se estiró hacia el aparato, como si esperara ese sonido. Por la mañana estaba especialmente cariñosa, preparó el desayuno favorito, le abrazó largamente antes de irse al trabajo. Todo va a salir bien, le susurraba al oído. Solo un poco de paciencia. En sus palabras había cierta ambigüedad que hizo estremecerse a Andrés. ¿De qué paciencia hablaba? Pero cuando la mujer se fue y el hijo se encerró en su habitación con el portátil, Andrés se quedó solo con sus dudas y miedos. Se sentía extraño en su propia casa, un paranoico que veía conspiraciones en cada pequeñez. Y en la habitación contigua Íñigo tecleaba en el teclado otro mensaje, el padre se vuelve suspicaz. Empieza a hacer las preguntas correctas. ¿Puede que sea hora de pasar a acciones decisivas? La respuesta llegó en un minuto, un poco más. Que se confunda del todo. Entonces el final será aún más efectivo. ¿Dio provocado?, preguntó Andrés. Los expertos dicen que sí. Un dispositivo incendiario casero entre trapos empapados de aceite.
Alguien lo puso a propósito. ¿Quién necesita esto? Sergio se encogió de hombros. Competidores hay muchos. O acreedores presionando. O puede que simplemente psicópatas. Recorrieron las paredes quemadas, miraron el metal derretido de las máquinas. Las pérdidas eran colosales. ¿El seguro cubrirá? Preguntó Andrés. En parte. Pero tendré que levantar el negocio de nuevo. Sergio encendió un cigarrillo y miró atentamente a su amigo. Oye, Andrés, ¿a ti todo te va bien? ¿En qué sentido? Así, pregunto. ¿Tu mujer, tu hijo, todos sanos, sin problemas? ¿Por qué debería haber problemas? No sé. Simplemente los tiempos están revueltos ahora. Pasa de todo. En la voz de Sergio había la misma nota inquieta que un mes atrás, cuando había dicho vigila mejor a los tuyos. Andrés quiso preguntar más detalles, pero se acercó el investigador con preguntas y la conversación se cortó. Llegó a casa tarde por la noche, cansado y confuso. Los acontecimientos de los últimos días se componían en algún cuadro incomprensible. Su mujer mentía sobre el viaje de negocios. Su hijo compraba cosas caras con dinero de origen desconocido. Le llegaban mensajes amenazadores. En el taller de Sergio, incendio provocado. Todo esto podía ser una simple coincidencia. Pero también podían ser partes de un gran plan en el que él aún no veía la lógica. Elena le llamó a las 9:30. Hola, cariño. ¿Cómo van las cosas en casa? Bien. ¿Y tú qué tal el viaje de negocios? Estupendo. El cliente aceptó la compra. Mañana tramitamos los documentos y vuelo a casa. ¡Qué bien! ¿Y el tiempo qué tal? Maravilloso. Sol, mar, una belleza. Lástima que sea trabajo y no descanso. Andrés escuchaba su voz e intentaba entender si mentía o no. Pero Elena siempre había sido buena actriz. Oye, Elena, ¿puedes enviarme una foto? Quiero ver cómo estás por ahí. Una pequeña pausa. Después. Por supuesto, cariño. Solo que la envío mañana, ahora el teléfono casi sin batería. Vale. Te espero. Te quiero. Hasta mañana. Andrés colgó el teléfono y se sentó en el sofá. En la cabeza se agolpaban preguntas sin respuesta. Sentía que estaba en el centro de algún juego cuyas reglas no conocía. Y cada día las apuestas se volvían más altas. Íñigo en ese momento estaba sentado en su habitación con el portátil nuevo. En la pantalla tenía abierto un programa de comunicación cifrada. El hijo escribió un mensaje breve: el padre empieza a sospechar algo. Hace preguntas sobre el dinero y el viaje de negocios de la madre. La respuesta llegó casi inmediatamente: lo principal es no entrar en pánico. Pronto todo acabará. Íñigo borró la conversación y cerró el programa. Después cogió el teléfono normal y escribió un SMS a un número desconocido: no metas las narices donde no debes. Es el último aviso. Envió el mensaje y sonrió con suficiencia. Los padres tan ingenuos. Pensaban que sus problemas familiares no concernían a nadie. Pero hacía tiempo que se habían convertido en parte de un gran juego cuyo desenlace estaba decidido de antemano. Andrés recibió una buena oferta de trabajo. Pero necesitaba irse a otra ciudad durante varios días. Pero en la estación se dio cuenta de que en casa había olvidado documentos importantes. Tuvo que volver. Eran las 11:30 de la noche. Normalmente a esta hora toda la familia ya dormía, Elena se acostaba temprano, Íñigo se quedaba estudiando hasta tarde, pero tampoco más allá de medianoche. Andrés se acercó. En las ventanas había luz encendida. Extraño, su mujer había dicho que hoy se acostaría temprano, le dolía la cabeza. Sacó las llaves y abrió silenciosamente la puerta de entrada. En el recibidor estaba oscuro, pero la luz del salón permitía distinguir algo. En el suelo había tirados unos zapatos de hombre. Caros, de cuero, no de su número. Al lado había una americana de buena tela. Andrés se quedó inmóvil, intentando entender qué pasaba. En la cabeza se componía lentamente un cuadro increíble. Del dormitorio llegaban ruidos amortiguados, el crujido de la cama, respiración entrecortada. El corazón empezó a latir tan fuerte que parecía que se oía en toda la casa. Andrés se acercó con cuidado por el pasillo hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Lo que vio le quitó durante varios segundos la capacidad de pensar. En su cama matrimonial,
Bajo las fotografías familiares de la pared, estaba Elena. Con ella un hombre desconocido, el mismo que Andrés había visto en el café. Elena tenía la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados, en la cara una expresión de placer que Andrés no había visto en muchos años. Olmo, susurraba ahogándose, ¡qué bien! El tiempo se detuvo. Andrés estaba en el umbral mirando cómo se derrumbaba su vida. 22 años de matrimonio, casa común, hijo común, todo se convirtió en polvo en un segundo. Después algo explotó en su pecho. ¡Puta! Rugió irrumpiendo en la habitación. Elena gritó, abrió bruscamente los ojos. El hombre saltó de la cama intentando cubrirse con la sábana. Andrés. Chilló Elena. Esto no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Andrés estaba fuera de sí de rabia. El hombre intentó coger los pantalones del suelo, pero Andrés fue más rápido. Se lanzó hacia adelante y le dio un rodillazo al amante de su mujer en la entrepierna. El tipo gimió y cayó al suelo. ¿Estás loco? Gimió. Sí, estoy loco. Rugía Andrés pisándole. Elena saltó de la cama, se puso una bata. Para inmediatamente. Olmo, vete. Olmo. Andrés se volvió hacia su mujer. ¿Así se llama? ¿Olmo de tus viajes de negocios? Andrés, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo te lo montabas con este cerdo en nuestra cama? El amante era más corpulento y joven, claramente hacía deporte. Pero el primer golpe lo había aturdido. Escucha, tío, decía ahogándose, vamos a solucionarlo como adultos. ¿Cómo adultos? Andrés le dio otro rodillazo en la entrepierna. Elena, llama a seguridad. Gritó Olmo retorciéndose por el suelo. ¿Qué seguridad? No entendía Andrés. Andrés, para. Gritaba Elena. Pero Andrés volvió a asestar ese golpe traicionero. Cabrón. Aulló el amante. Andrés, basta. Elena correteaba por la habitación sin saber qué hacer. Después cogió la plancha de la tabla de planchar y golpeó al marido en la cabeza con todas sus fuerzas. El golpe fue de una fuerza terrible. En los ojos de Andrés saltaron chispas, tambaleó y cayó de rodillas. Olmo aprovechó el momento y cogiendo la ropa sobre la marcha, salió del dormitorio. Al cabo de un rato se oyó un portazo. Andrés estaba sentado en el suelo sujetándose la cabeza. Elena estaba de pie con la plancha en las manos, pálida como la muerte. Tú le defendías, consiguió articular Andrés con dificultad. Me pegabas para salvarle a él. No quería, dijo Elena en voz baja. ¿Y puta si quería ser? Elena bajó la plancha, se sentó en el borde de la cama destrozada. Andrés, puedo explicártelo todo. ¿Explicar qué? No quería que te enteraras. No quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño? Andrés se levantó tambaleándose. ¿Y esto qué es según tú? ¿Qué siento yo ahora? En el pasillo se oyeron pasos rápidos. Íñigo irrumpió en el dormitorio en ropa de casa. Se paró en el umbral observando el destrozo. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó, pero la voz no era de sorpresa sino más bien de miedo. Andrés se volvió lentamente hacia su hijo. En los ojos de Íñigo leyó no shock, no desconcierto, sino miedo. Miedo a ser descubierto. Lo sabías, dijo Andrés en voz baja. Sabías que mamá me engañaba. Íñigo intentó poner cara de inocente. Papá, ¿de qué hablas? No sabía nada. No me mientas. Gritó Andrés. Lo sabías. Repitió Andrés. Y callabas. Te reías de mí. Las zapatillas nuevas, el portátil, todos son regalos del amante de mamá. Sí, lo sabía. Gritó. ¿Y qué pasa? ¿Crees que me gustaba vivir en la miseria? ¿Ver cómo te jorobabas por 4 duros? Íñigo. Gritó Elena. ¿Y qué, mamá? De todas formas ya se ha descubierto todo. Don Olmo nos ofrecía una vida normal. Dinero, posibilidades, futuro. Y este fracasado, señaló al padre, solo podía ofrecer miseria y humillaciones. Andrés miraba a su hijo y no le reconocía. ¿Dónde estaba ese chico al que había criado, enseñado, querido? Vendiste a tu padre por un portátil, dijo con amargura. Elegí una vida mejor. Replicó Íñigo. Y mamá también eligió.
Solo tú no entendías que era hora de cambiar. Desde la calle llegaron voces. Los vecinos habían oído los gritos y la pelea, llamaron a la policía. Ciudadanos, abran. Policía. Se oyeron golpes en la puerta. Don Andrés. Gritaron desde fuera. Nos han informado de un conflicto doméstico. Fue a abrir. Las piernas se tambaleaban, la cabeza le daba vueltas por el golpe de la plancha. Pero tenía que ir. Detrás quedaban Elena e Íñigo, las dos partes más importantes de su vida, que le habían traicionado de la manera más vil. Y delante le esperaba la policía y una nueva vida desconocida. En el pasillo seguía tirada parte de la ropa de Olmo. Un año después Andrés Herrera estaba sentado en su despacho del 7º piso de un centro de negocios repasando el correo matutino. Por las ventanas se veían los tejados de la ciudad, el sol iluminaba los muebles modernos y la tecnología cara. En la pared colgaban marcos con recortes de periódicos, sus trofeos. El magnate de la construcción Olmo Crespo condenado a 6 años de prisión por corrupción. La agente inmobiliaria Elena Herrera pierde la licencia por participar en blanqueo de dinero. Estudiante expulsado por sobornos en exámenes de acceso. Cada artículo estaba cuidadosamente recortado y enmarcado. A Andrés le gustaba releerlos por las mañanas, le ponía de humor para el día de trabajo. La agencia de detectives privados Verdad se especializaba en investigaciones familiares. Andrés destapaba infidelidades matrimoniales, recopilaba material comprometedor sobre esposas y maridos infieles, ayudaba a parejas en proceso de divorcio a repartir los bienes. En un año había ganado más que en todos los años anteriores enseñando en el instituto. El dinero llegó rápido. Resultó que Olmo Crespo tenía serios problemas con Hacienda y con el juzgado de instrucción. Andrés entregó a las fuerzas del orden todos los documentos que encontró. La casa en las afueras la compró medio año después del divorcio. Un chalet de 2 plantas con parcela, garaje y jardín. Allí había tranquilidad y calma, nadie mentía, nadie traicionaba, nadie hacía planes a sus espaldas. Llamaron a la puerta. La secretaria hizo pasar a un cliente, un hombre de unos 45 años, con traje arrugado, cara cansada. Me llamo Pedro Nicolás Vázquez, se presentó sentándose en la butaca frente al escritorio. Necesito ayuda con mi mujer. Le escucho atentamente, dijo Andrés abriendo una carpeta nueva. Llevamos casados 18 años. 2 hijos. Los últimos 6 meses Marina se comporta de manera extraña, llega tarde a casa, habla mucho por teléfono, se ha comprado ropa nueva. Dice que en el trabajo hay mucho lío, pero siento que no es por el trabajo. Andrés asentía tomando notas. La historia le resultaba familiar hasta el último detalle. ¿Tiene sospechas concretas? No sé. Puede que sea un paranoico. Puede que realmente trabaje mucho. Pero la intuición me dice que algo no va bien. La intuición es una buena ayuda en estos casos, dijo Andrés. Por regla general, los hombres sienten la infidelidad antes de obtener pruebas. Pedro Nicolás suspiró. ¿Y si me equivoco? ¿Y si destruyo la familia por mis propias fantasías? Es mejor saber la verdad que vivir en la ignorancia, respondió Andrés con firmeza. Le ayudaré a aclarar las cosas. Mis honorarios son 50.000 por la investigación más los gastos de seguimiento. Bien. ¿Cuándo empezará? Mañana. Deme una foto de su mujer, la dirección del trabajo, el horario del día. En una semana tendrá el cuadro completo. Cuando el cliente se fue, Andrés se recostó en la butaca. Otra familia destrozada, otra historia de traición. Veía a hombres así cada día, desconcertados, engañados, sin querer creer lo evidente. Hace un año él era exactamente igual. A las 5 de la tarde terminaba la jornada laboral. Andrés recogía los documentos cuando la secretaria le comunicó por el interfono. Don Andrés, ha venido una mujer. No tenía cita, pero ruega que la reciba. ¿Ha dicho el nombre? Elena Herrera. Andrés se quedó inmóvil con la carpeta en las manos. Elena. Su exmujer. Dígale que estoy ocupado. Dice que esperará el tiempo que haga falta. Andrés se acercó a la ventana y miró a la calle. Junto a la entrada del edificio había una figura conocida. Incluso desde lejos se veía que en un año Elena había cambiado mucho. La postura encorvada, ropa barata, el pelo sin brillo. Que suba, dijo por el teléfono. Al cabo de unos minutos se abrió la puerta del despacho.
Entró Elena, pero no aquella belleza arreglada que había conocido durante 22 años. Ante él estaba una mujer envejecida, cansada, con ojos apagados. «Hola, Andrés», dijo en voz baja. «¿Qué quieres?», preguntó fríamente sin levantarse del escritorio. Elena echó un vistazo alrededor: muebles caros, tecnología moderna, recortes de periódicos en la pared. «Te has colocado bien», observó con amargura. «Al contrario que algunos. Siéntate si tienes algún asunto». Elena se acercó a la butaca para clientes, pero no se sentó. «Andrés, he venido a pedirte perdón. Demasiado tarde. Entiendo que me porté horriblemente. Te traicioné, destruí la familia. Pero me he dado cuenta de mi error». Andrés la miró atentamente. En la cara de Elena estaba escrito un dolor sincero, pero eso no le conmovió. ¿Y qué?, pensaba. Quizás podríamos empezar todo de nuevo. Tuvimos una casa común, un hijo común, 22 años de matrimonio. «Ya no tengo hijo», interrumpió Andrés. «A Íñigo le expulsaron de la universidad por sobornos. Y tú perdiste la licencia de agente inmobiliaria y vives en un piso de alquiler, aunque recibiste suficiente dinero después del divorcio. ¿Cómo conseguiste dilapidar todo tan rápido?». Elena bajó la cabeza. «Sí, todo es así. Olmo me abandonó en cuanto empezaron los problemas con la policía. Y el dinero, no sé. Se gastó de alguna manera. Íñigo me echa la culpa de todo. Dice que por mi estupidez perdió el futuro. Tiene razón. Andrés, he entendido que te quería. Siempre te quise. Simplemente cedí a la tentación, quería una vida mejor. Pero ahora entiendo que no había vida mejor que contigo». «Interesante», observó Andrés secamente. «Cuando yo me jorobaba en 3 trabajos para mantener a la familia, eso no lo entendías. Y ahora, cuando no hay dinero y no tienes dónde ir, de repente has visto la luz. No hables tan cruelmente». «¿Y cómo tengo que hablar? ¿Suavemente? ¿Con cariño?». Andrés se levantó del escritorio. «Te acostabas con otro en nuestra cama. Nuestro hijo lo sabía y recibía limosnas de tu amante. Los dos os reíais de mí a mis espaldas. ¿Y ahora quieres perdón?». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. «Entiendo que no merezco el perdón. Pero ya no tengo a nadie más. Tú eres la única persona que puede entender». «Solo entiendo una cosa», respondió Andrés. «Viniste a ver a un empresario de éxito que puede asegurarte comodidad. Pero ya no me haces falta». Elena sollozó. «Eso no es verdad. Vine a verte porque te quiero». «Si hubieras seguido siendo un profesor pobre no habrías venido aquí», respondió Andrés fríamente. «Y los dos lo sabemos». Volvió al escritorio y pulsó el botón de llamada de la secretaria. «Doña Lucía, acompaña a la visitante. La conversación ha terminado». «Andrés, espera». Elena se lanzó hacia el escritorio. «Dame al menos una oportunidad. He cambiado». «Demasiado tarde», repitió. «Tengo una vida nueva, planes nuevos. En ellos no hay sitio para mentiras y traiciones». La secretaria llamó discretamente a la puerta. «Don Andrés, le espera el siguiente cliente». «Elena, vete», dijo Andrés sin levantar la vista de los documentos. «Y no vuelvas a aparecer». La exmujer se quedó unos segundos más, después se dirigió lentamente hacia la puerta. En el umbral se volvió. «Perdóname, Andrés. Perdóname al menos en el pensamiento». No respondió. Cuando se cerró la puerta, Andrés se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Elena estaba en la acera frente a la entrada del edificio. Los hombros le temblaban, lloraba. Bajó las persianas cerrando la imagen tras la ventana. En el escritorio estaba la carpeta del nuevo cliente, Pedro Nicolás Vázquez, que sospechaba que su mujer le engañaba. Mañana empezaría una nueva investigación, una nueva historia de traición familiar. Andrés abrió la carpeta y empezó a planificar el seguimiento. El trabajo continuaba. La justicia había triunfado. Y el pasado se quedó tras las persianas bajadas. En la calle Elena seguía de pie junto a la entrada del edificio mirando las ventanas oscuras. Entendió que lo había perdido todo, la familia, el amor, el futuro. Y lo había perdido por su propia culpa, por codicia y estupidez. Pero ya era demasiado tarde para arreglar algo. Demasiado tarde. Se alejó lentamente del edificio,
encorvada bajo el peso de sus propios errores. Y en el despacho del 7º piso Andrés Herrera planificaba una nueva investigación, ayudando a otro marido engañado a conocer la verdad sobre su familia.